Bueno, yo era un chiquillo con la fascinación que tienen todos los niños por la imagen, por las películas, por todo esto, y nací en un pueblo que se llama Eibar, que en ese momento tenía una sala de proyección maravillosa, el nombre Coliseo, el Coliseo. Y ahí realmente me entregué a ver el cine de otra forma, a disfrutar de la gran pantalla, del cinemascope. Aquello me producía una alegría enorme, me metía en otros mundos. Y yo creo que eso me inspiró, esa circunstancia me inspiró para seguir por ese camino, de decir, ¿cómo se hace esto? Y hasta qué punto puedo yo participar en un proyecto de este tipo. Después salíamos del cine, en Eibar llovía todos los días, y claro, el realismo, la realidad era otra. Pero teniendo en cuenta que yo tenía un hermano, o tengo un hermano, que en aquel momento se dedicaba a la fotografía, 8 años más que yo con 14 años hacía fotografía, mis manos ya olían a hiposulfito, o sea, estaba siempre con la imagen encima. Tenía la posibilidad de colarme, porque te voy a decir que con mi edad me colaba en las grandes películas de aquella época. Pues todo esto influyó muchísimo para que yo siempre tuviera en mi cabeza la ilusión y la determinación, que fue ya después una determinación, porque hubo una película que sí me implicó directamente para que yo me metiera en la escuela de cine, me viniera a Madrid y me dedicara a esto con toda intensidad. Y esa película se llama La caza. La caza me impactó rotundamente, la caza me empujó. O sea, quiero decir, ahí estaba la escuela de cine con un ingreso bastante complicado. Éramos como igual 110, 120 para 8 plazas. Y bueno, yo tenía por lo menos una base fotográfica bastante intensa, por lo tanto no le tenía miedo a esa posibilidad. Y entonces ingresé en esa escuela tan, vamos a decir, de élite, en el sentido de que éramos muy pocos, de que las aulas eran de muy poca gente y que uno tenía la posibilidad de pisar un plató, de rodar con una cámara de cine en 35, etc. Entonces ahí me encontré en la escuela de cine en esas circunstancias. Hombre, tengo que decir con cierta pena que la escuela no se aprovechó como es debido, porque había efectivamente muchísimos líos, sobre todo en la parte de líos ideológicos. Estábamos en los últimos años de Franco, la policía estaba, los grises, estaban en la escuela un día sí y otro también. Aquello perturbaba un poco y además se puede decir que ya se trasuntaba el tema del cambio de esa escuela oficial a la universidad, por lo tanto los medios económicos que disponía el Ministerio de Información y Turismo de Fraga y Ibarne a esa escuela ya se iban diluyendo, por lo tanto ya las prácticas que en un momento determinado le hicieron famosa la escuela, pues ya quedaron en muy poca cosa. Pero aún así, hombre, el paso por la escuela supone el conocimiento de la técnica, aunque te diré la verdad, o sea, que desde un punto de vista fotográfico, con cierta frustración, porque entonces uno vivía en la calle lo que era el cine francés, la Nouvelle Vague, el trabajo fotográfico un poco más desprendido y más libre, y en la escuela la cosa estaba muy reducida a un estilo tremendamente clásico. Y además uno tenía que pasar por esa disciplina. Si no, no le daban el título de cámara o de primer operador, hablando sindicalmente en la época. Pero bueno, te diré también que salgo de la escuela y, pues imaginaros, ¿no? Es como salir de una prisión, mirar a la derecha y a la izquierda y encontrarse solo. Cuando la escuela estaba destinada a ofrecer gente técnicamente preparada para la industria, pero vamos, ¿de qué industria vamos a hablar? En fin, del cine que se hacía en aquella época. Y entonces te diré que desde ese momento en que yo piso mi suelo profesional hasta que ya ejerzo como director de fotografía, pasaron 6 años. Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y la primera película? ¿Y cómo conseguiste? ¿Y quién fue? Obviamente ahí vuelvo otra vez a la escuela. O sea, Fernando Colomo es un alumno aventajado en la escuela y entonces somos amigos y hice sus cortos y iba un día y me ofrece hacer la película, lo cual desempolvar el fotómetro, en fin, aquello fue casi traumático para mí, mi primera película, con todo lo que eso significaba, los tiempos de rodaje, etc. Pero estuvo bien la película en cuanto a estilo de luz.
Yo ya procuraba construir mi propia gramática de alguna forma y la apliqué. O sea, yo me fui de Madrid a San Sebastián y ahí me incorporo a un equipo de documentales. Hay que entender que en ese momento no existía la televisión que existe ahora, ni la posibilidad de un documental, ni el cine digital, la facilidad. Entonces los documentales se hacían en 35. Eran los documentales de cine vasco sobre las costumbres, los elementos, además con cierta dosis nacionalista, etc. Y ahí empecé durante un año a trabajar en este tipo de producciones. Hacía la producción, hacía la cámara, hacía, en fin, todo este tipo de cosas. Tuve la oportunidad ya de incorporarme definitivamente a ese tren a través de Imanol Uribe, que era otro alumno de la escuela con el que coincidí, con el que me llevaba muy bien. Siempre seguimos siendo amigos, con el que después ya me asocié, hicimos una productora y ahí empezó un poco lo que se puede decir el primer cine vasco, como El proceso de Burgos, La fuga de Segovia y fundamentalmente ya La muerte de Miquel, que fue una trilogía fundamental. Lo de Eloy es otra historia. Vamos a decir, naturalismo, realismo de Eloy no tenía nada que ver con mi propuesta visual. A Eloy le gustaban las cosas lo más descarnadas posibles. No sé, le tengo muchísimo cariño, personaje muy entrañable en rodaje, pero que tenía que llegar a un acuerdo con él. Decía, bueno, esta situación a partir de las 2 del mediodía es horrible, por favor, vamos a llegar a un acuerdo. Entonces hacía trueques. Bueno, entonces, si me aceptas que esto se hace aquí, yo, excepcionalmente, a las 10 de la mañana estoy dispuesto a hacer la secuencia esta, para que a las 2 de la tarde ya esté resuelta y el sol, no sé qué. Vale, entonces siempre llegamos a acuerdos y hacíamos nuestras risas y nuestras bromas. Pero aprendí mucho yo de Eloy. Por ejemplo, hablando ya técnicamente de cosas, ¿no? A Eloy le molestaba que a través de las ventanas no se viera la realidad de la calle, lo cual era un tema bastante complicado por la intensidad que podía haber en el exterior. Y yo recuerdo una escena que rodamos en Recoletos. El productor dijo, aquí estamos en la calle, ¿no? Las cosas en la época, ¿eh? Estamos en la calle, aquí no se saca la luz, no existe la luz. O sea, pero de todas formas, Eloy sabiamente, también era productor de la película, tenía el grupo, el generador de luz ahí y vamos a decir, el camión de luz, cerradito. Y entonces yo le digo, mira, en esta secuencia yo realmente retrato a los personajes que están aquí charlando y en el fondo están pasando los coches, pero hay una diferencia de contraste que bueno, van a pasar, están reventados de luz. Y dice, no. Yo eso no lo puedo aceptar. O sea, quiere decir que... Y tienes razón. O sea, ideológicamente, en cuanto a imagen, en cuanto a lo que él pretendía de su cine, es que todo se viera como realmente ven tus ojos. Y entonces dije, pues esto... Y yo miraba así el camioncito, esto hay que abrirlo, ¿eh? No sé, igual hay un lío y tal. Por supuesto que hay que abrirlo, venga. Y entonces saqué los HMIs oportunos, gané un diafragma y medio y aquello ya más o menos... tenía más o menos la imagen que pretendía Eloy. Por eso Eloy siempre, en ese aspecto de decir, bueno, pues vamos a reventar esto, ya sabe, la fotografía moderna, cualquiera de vosotros es testigo del cine que se está haciendo ahora, es un cine mucho más emocional, más que... No busca la gente el realismo, las ventanas están rotas de luz, etcétera, y una luz un poquito más tenue en el interior, no está tan fabricado todo, en fin, es algo muy... y bellísimo, con los cambios de color, con el contraste cromático, que entonces pues estas cosas eran más complicadas. Ahora con el cine digital pues se pueden hacer cosas más interesantes en ese aspecto, ¿no? Pero claro, esa dinámica de concepto, de luz, etcétera, pues en aquella época obviamente te voy a decir que era imposible. O sea, habría, no sé quiénes eran los genios en la época, pues no sé, Gordon Willis o John Alcott, en fin, dos personajes claves en lo que podía ser mi curiosidad por el cine que se estaba haciendo fuera de nuestras fronteras, y eran gente que trastocaba un poco el sistema fotoquímico, porque utilizaban una serie de filtros, etcétera, y bueno, se encontraban con grandes producciones.
La importancia de nuestro trabajo está en la importancia que le dé a ese trabajo el director y el productor. Por ejemplo, decidir, por ejemplo, que determinada secuencia es a las 8 de la tarde en un exterior, vamos a decir, es un atardecer sublime, pero la jornada acaba a las 6 y eso queda perdido. En la película no va a existir ese plano, porque no hay una segunda unidad, porque estas cosas del cine español de la época. Si llega el productor y dice, no te preocupes, esas 2 horas extras las paga producción, adelante. Entonces, tener ese productor es una joya. Igualmente, tener un director. En estos momentos, por ejemplo, hay un litigio, todavía, ya sabes que existe el fotoquímico, y determinados directores de fotografía que sueñan con el fotoquímico y hablan incluso de que cuando ven una película digital dicen, hombre, esto no es el cine es la química del cine con más profundidad, no sé qué, tal, y lo defienden, y entonces se ruedan las películas como se rodaban en otra época, como bien sabes. Si a ti te llaman para hacer un trabajo y te dice un director, a mí me interesa hacerlo en fotoquímico, que lo sepas, no me gusta la cámara digital, vamos a hacerlo en fotoquímico. Yo estoy convencido de que ambas, en digital o fotoquímico, el resultado es prácticamente similar. Es lo que le digo de verdad, porque en estos momentos la postproducción está llegando al trabajo digital y llevarlo a donde uno quiere, y el fotoquímico obviamente igual, porque al final el proceso de postproducción siempre es digital, vamos a decirlo así. Pero simplemente por el hecho de que el director te proponga, con esa consigna del fotoquímico, quiere decir que él va a estar muy atento a la imagen, que le va a gustar discutir contigo el tema de la imagen y que la imagen tiene una importancia en ese proyecto final de película, una importancia que mucha gente no se lo da cuando está trabajando en digital y dice, bueno, vamos, venga, si esto es una tontería, mira, en luz, que se vea. Esta es una expresión horrible que a mí siempre me ha indignado, ¿no? Oye, que se vea, venga, vamos. Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, claro, ahí te encuentras un poco, o sea, quiero decir, lo que quiero explicar es que la fotografía no solamente depende de ti, obviamente de la historia, etcétera, de los medios, del dinero, de la economía, pero sobre todo también de la importancia que le dé el director y el productor a ese asunto. Pues tenemos que ver las cosas con la misma mirada. Yo creo que eso es importante. O sea, tenemos que ser compañeros de viaje y tenemos que hablar un poco el mismo idioma. Eso es fundamental. Con Moncho, por ejemplo, yo nunca he tenido ningún problema, con Imanol menos, o sea, son amigos y lo hemos pasado divinamente, etcétera. Y hablando ya de Pilar Miró, ya que la hemos citado, pues te diré que Pilar, la primera película que hice fue Beltenebros, y yo le dije, mira, a mí Beltenebros me lleva por este camino, o sea, vamos a tocar la química del fotoquímico, vamos a hacer una película casi en blanco y negro, es una película con muy poco color, tal, lo que tú quieras. Y así, Beltenebros es una película muy especial desde un punto de vista de imagen, y ahí en ese caso, pues Pilar se rindió un poco a lo que yo pretendía, y después quiso siempre trabajar conmigo. Y bueno, hicimos después ya El perro hortelano, que es otra historia, con otra... Y en fin, yo creo que fueron 2 películas francamente interesantes desde el punto de vista tanto de imagen como las películas por sí mismas, ¿no? Es que es curioso, ¿no? O sea, lo que nosotros pretendemos de verdad no es que tengamos que crear ahí en la imagen nuestra propia firma, no, que esté un poco todo envuelto en el proyecto final, en lo que es una película, que esté todo eso perfectamente ensamblado. Y es lo que pasa en ambas, y es lo que pienso yo. Entonces, en esa época, cuando tenemos que hacer un estreno, sobre todo estoy hablando de salas en la Gran Vía, etc., por la mañana de ese día de estreno venían del laboratorio con un par de copias, para ver cómo se veían en la proyección. Y en este caso se pasó la copia de Beltenebros, pues imagínate, a las 11 de la mañana no había nadie en el cine, estaba yo solo, y el proyeccionista.
todo ese proyecto. Y recuerdo que yo pensaba, esto no lo he hecho yo, esto es una maravilla. O sea, yo estaba fascinado. O sea, con los mismos ojos de ese niño que he contado, que en su momento estaba ahí en el Coliseo, pues igualmente estaba yo solo. Y entonces pensé, creo que desde ahora me puedo considerar director de fotografía. Y en cambio, en la otra historia, que es la del perro hortelano, que ocurre pues, 3 o 4 años después, o 5, es en la misma situación, viene el laboratorio, en este caso con 2 copias, una muy transparente, la otra más normal, en cuanto a densidad, en cuanto a brillo. Proyecté en la película y se veía oscurísima, perro hortelano oscurísima. Aquello no tenía nada que ver con la comedia, no tenía que ver con nada. Y digo yo, ¿y esta qué copia es? ¿La oscura o la clara? Es la clara, lo siento, es la clara. O sea, pues no podemos salir con esto y tal. Y aparece el dueño del cine. Entonces prácticamente me arrodillo ante él y le digo, esta es una película que ha costado mucho hacerla, se ve oscurísima, es un problema de proyección, hay que hacer algo, me tiene que echar una mano, porque esto... Dice, no, esto va a estar aquí una semanita y yo voy a cambiar los cines, voy a cambiar este cine por unas multisalas y tal, y no me vas a obligar a mí ahora a cambiar la lámpara. Fíjate cómo era la cosa. Gracias, las proyecciones digitales, por favor, nos han cambiado la vida. Pues entonces, en ese caso, siempre había un personaje que estaba al quite para hacer una transformación rapidísima de la máquina de proyección y sacarle el mayor partido de luz. Y dice, no me vas a obligar a llamarle a este y tal, por favor, por favor. Entonces, bueno, venga, le llama al tipo y efectivamente, 2 horas después, él está allí, todavía sigue allí. 2 horas después proyectamos el perro hortelano y se ve más o menos con cierto brillo, más o menos bien. ¿Y qué pasó? Pues que estuvo 3 meses en ese cine. Hombre, yo recuerdo que era una película, o sea, que decir, nosotros íbamos a la casa de López, de Antonio López, y entonces estábamos esperando siempre el permiso del pintor para que hiciéramos los planos, hasta que le quedó claro a Víctor que el pintor dijo, oye, venga, aprovechar el tiempo a hacerlo así. Entonces, transcurrieron muchas semanas, íbamos muy despacio con ese documental, improvisábamos, porque había unos polacos que estaban ahí trabajando en aquella casa, entonces hacíamos planos de aquello, también hacíamos planos de la mujer de Antonio López, que se dedicaba, era una maravillosa artista, etc. Y ahí sí fuimos construyendo una película de un cuadro que tenía unas premisas. O sea, lo que sí tengo que decir de eso, lo que sí yo recuerdo perfectamente es de la tremenda honestidad de Antonio López, de la tremenda honestidad y ¿qué te voy a decir de Víctor Erice? Impresionante. Y bueno, en un momento determinado me tuve que ir de la película porque tenía otros compromisos, había pasado muchísimo más tiempo del que yo imaginaba y Ángel Luis Fernández, un compañero mío de la escuela, la terminó. Y la película llegó a donde llegó. Todavía hay gente que recuerda. Y bueno, una cosa que me enseñó a mí es hacer este tipo de películas con la mínima luz. O sea, yo recuerdo una noche con una lámpara, una bombilla, y dije, con esta bombilla hacemos la secuencia, para que fuera todo verdad, verdad, verdad. No hubiera ninguna manipulación y bueno, tenía el apoyo de Víctor, ¿no? No, aquí no quiero que... esta película va de esto, ¿no? Partiendo de la localización tierra, fuimos al sitio más inhóspito, por decirlo así, más complicado en Aragón, porque la tierra era roja, le interesaba todo esto. Y yo también intenté que cromáticamente la película fuera algo exagerada, que estuviera un poco de acuerdo con esa idea que tenía Julio de cómo llevar a cabo este proyecto. Entonces fue un proyecto interesantísimo. Para mí, desde luego. Y Julio, pues, ¿no? Entonces,
estaba todavía con esa poética suya, con eso, no sé, yo creo que estaba en su mejor momento, ¿no? Después hizo la siguiente, no lo pudo hacer, porque coincidí con Javier Fesser, hice El Milagro del Petinto, tuve que tomar la determinación y no pude seguir trabajando con Julio Medem en la siguiente película, que fue un exitazo enorme. Pero bueno, tengo El Milagro del Petinto, una película mundialmente conocida, sobre todo en Argentina, es una película de culto, que es una película de la que tengo un recuerdo inefable, ¿no? La imaginación de Javier desborda absolutamente todos los límites y había que estar ahí dispuesto a colaborar con esta locura, ¿no? La locura del Milagro del Petinto. Siempre la recordaré así. Y muy bien, o sea, yo creo que incluso incidimos otra vez, hicimos una secuencia, que es la que aparece al principio de la película. Las condiciones de luz eran muy normales y volvimos a repetir eso ya en un atardecer preciso. Y claro, eso le da a la película un nivel, y eso lo supo ver Javier, que en ese momento, hasta ese momento, salvo un corto o dos cortos que había hecho, estaba en la publicidad, claro. Entonces, con esa mentalidad en el que la imagen pesa muchísimo en lo que tú quieras vender de alguna forma, apoyó la posibilidad de que tuviéramos una película entera con una calidad impresionante. Por eso te digo, estamos en manos de los directores, estamos no sé, somos como, vamos a decir, servidores de la ambición del director. Lo primero que tengo que decir es que a mí me llega el guión, escrito por Amenábar, y es un guión que me dijo, bueno, aquí esto tenía una potencia enorme como historia. Después me dicen, bueno, pues pensábamos empezar dentro de un mes, vamos a esperar, Nicole Kidman, Tom Cruise, mi relación, etc. Y va a venir Nicole. Y entonces si viene Nicole, es cuando ella pueda. En este momento está en Australia, está rodando otra película. Y efectivamente pasaron como 3 o 4 meses y me volvieron a dar el guión. Y entonces lo único que tengo que decir es que en ese guión no se había movido ni una coma. Eso estaba exactamente como se escribió, lo cual me llamó muchísimo la atención. Después, por otra parte, tengo que decir que era un cambio de siglo, además. Yo, pensando en esa película, me hice con tuve una experiencia francesa, estuve rodando en Francia y encontré un tipo de luz, me lo compré. Me compré 10 aparatitos de aquellos que eran ágiles, eran T4s, eran unas fluorescentes y además tenían la posibilidad de cambiar de intensidad, lo cual era insólito, en el cine americano todavía no lo tenían. Y después estuve en Nueva York, me acuerdo, y me compré unos pinceles de luz, unos lápices que yo quería que después se podía ser una película de candelabros y de este tipo de cosas. Con todo eso, yo creo que para mí pienso que fue algo innovador, en el sentido de que no colgaba las luces las tenían los eléctricos en la mano, en las situaciones de penumbra, etc. Cuando los niños hablaban, los hijos con la madre, en una mesa con un quinqué, la luz estaba en el quinqué detrás, para que tuviera un tono realista. Me acuerdo que fue casi un drama cuando pedía producción que hicieron un agujero en una de las chimeneas. Estoy hablando del plató, no del palacio, en una de las chimeneas, y para que yo metiera ahí la luz y proyectase la luz a través del fuego. Y es que lo otro, hacerlo desde fuera, aquello era una aberración. Me rompía absolutamente toda esa idea de un cine realista. Lo conseguí, entonces ahí está la película con esos pequeños detalles y lo sabes ver. Y después nos fuimos ya a Santander, donde la localización natural era impresionante. Pero antes de nada, hablando de las nieblas, al lado del plató grande, donde estaba construida la casa, por decirlo así, después había otro plató un poquito más pequeño que aprovechamos para llenar de humo para hacer la niebla. Pero claro, hay una cosa que no se tenía en cuenta, y es que resulta que los actores americanos no te hacen ningún tipo de trampa. O sea, quiero decir, si tienen que andar en un espacio
a toda prisa, incluso corriendo. Lo tienen que hacer así. No hacen como que corren y están en el mismo sitio. Digo esto porque si se ponía a andar Nicole, llegaba al final del plató en medio segundo. Entonces, a mí se me ocurrió lo de utilizar una cinta de estas de gimnasio. Y entonces sí, ella tenía la sensación de andar y de correr. Yo ahí me doy a conocer en el mundo americano. La película, todos los americanos pensaban que no era española, en lo cual en aquel momento era un halago. Ahora ya no sé qué decirte, pero en aquel momento era un halago para todos nosotros. Y claro, recuerdo que Los Otros es otro capítulo. Ahí para mí empieza otro capítulo y después empieza el último, que es el que hace que yo en un momento determinado me doy cuenta de que ha habido un cambio generacional en el cine español y yo soy un tipo con mucha experiencia, pero que no sé si como que no podía comulgar igual con las nuevas ideas del nuevo cine que se estaba haciendo aquí, y entonces doy el salto y me escapo a Estados Unidos, donde me encuentro con que todos los estudios me abren las puertas, porque claro, hay una serie de referentes que les encanta de mi trabajo y por lo tanto allí lo que sí es verdad es que la experiencia es casi un punto fundamental. Sí, bueno, el tema, o sea, que decir, después de Los Otros me llama Pedro inmediatamente, nada más terminar. Oye, tengo una película, tengo este proyecto, y me enseña el guión y tal, y un guión precioso, 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 muy bien escrito además. Y que a mí me aportaba muchísimas ideas. Pero bueno, yo lo que sí tengo que decir es que quería hacer una película de Almodóvar, pero sin que el acento de Almodóvar que pesa en la imagen, con sus criterios de decoración, con esas luces con esos colores tan intensos, etcétera, pues no fuera tal, y que la película fuera más variada en ese aspecto. Yo creo que la película se diferencia un poco de los anteriores proyectos de Almodóvar, pero bueno, la película es ingeniosísima. Y la prueba es que, todos sabéis, llegan los Goyas, hay una polémica respecto a los Almodóvar, una discusión, etcétera, y no fue nominada en nada, ni en imagen, ni nada. Fue prácticamente rechazada y a Pedro no le importó. Sabía que la película tenía su salida en Estados Unidos, que se iba a proyectar allí, efectivamente tuvo cierto éxito y a ver, se llevó el Oscar el mejor guión. Impresionante. Se puede decir que es un documental ficcionado, ¿no? De alguna forma. Y entonces yo tenía que entrar dentro de ese lenguaje, con un personaje que ha sido real, que ha estado en los periódicos, que reclama la eutanasia como una gran posibilidad y la verdad es que me sorprende, ¿no? Pero Amenábar se interesó muchísimo por este tema. Entonces me encuentro en una película en la que el gesto emocional es importante, pero también es muy importante también que todo sea verosímil. Hablamos de ficción, pero que todo sea verdad. Y yo siempre cuento la misma historia y además me la creo yo mismo, que es que localizamos una casa y también rodamos en un interior, en un plató aquí en Madrid, y no sé, yo quería que aquello, no sé por qué, oliera a mar. Y siempre con esa pretensión, siempre tenemos que tener en la cabeza una fábula de ese nivel. Y así empecé a jugar en esa película para que la gente supiera que aquello había sido verdad. En todos los aspectos. La luz de aquella habitación y después los gestos, vamos a decir, emocionales y poéticos que tiene la película, que es lo que le da un nivel impresionante, aparte de la interpretación de todos sus actores. Hombre, obviamente Javier está genial, como siempre, se mete en el personaje. Es una película muy memorable. Yo guardo un grandísimo recuerdo, con algunas secuencias muy complicadas, de esa grúa en la playa, que después va caminando detrás del personaje de ella y en un momento determinado se introduce la mano de Javier, le toca en el hombro, se da la vuelta, estás aquí, es una ensoñación, obviamente, y está hecha en un solo plano. Bueno, es un milagro que
que se hubiera hecho ese plano por las condiciones climatológicas, viento, etcétera, que en ese momento se daban allí. Y como eso salió, yo le dije a Amenábar, le dije, oye, mira, esta película tiene su estrella. Es importante, en todas las películas siempre hay algo como muy difícil de abordar. Al final lo terminas haciendo, terminas logrando lo que tú querías y es un signo de que la película va a ser un éxito, por lo menos para mí. Yo hice aquí Vicky Cristina Barcelona con Woody Allen, y inmediatamente después me di cuenta de que Amenábar ya no contaba conmigo para el siguiente proyecto y dije, bueno, algo tendré que hacer, y me ofrecieron una película en México, Roberto Schneider, Arráncame la vida, basado en el libro de Mastretta. Y entonces, bueno, fue un primer paso. Voy a hacer una película fuera de España, México, que es una película de la que guardo un gran recuerdo. Es una película que se ha visto poco aquí. Y ahí es donde yo estoy preguntándome qué va a pasar conmigo a nivel profesional y recibo la llamada de John Hillcoat para hacer de La carretera. Me dijo, y yo estaba en México, por lo tanto no me costó nada ir a Los Ángeles, conocerle, conocer el proyecto, y me dieron esa posibilidad de un guión inenarrable. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué suerte he tenido? O sea, ¿qué guión más? Y en su momento le pregunté a John Hillcoat por qué había contado conmigo. Me dijo, hombre, Los Otros. O sea, Los Otros ha sido la puerta del cielo para mí. Entonces hice The Road, que es una película que tiene una enorme personalidad, que se remite estrictamente al libro, y el texto, y después con una exagerada, diría yo, ahora mismo lo veo, digo, bueno, qué riesgo asumimos, ¿no? Haciendo una película tan oscura, ¿no? Efectivamente no había sol, no había nada, el mundo estaba ya discurriendo en los últimos momentos de su existencia, y aquello, la gente se iba matando unos a otros, en fin, ya sabéis lo que es la película es súper dramática, y yo creo que la falta de éxito que tuvo en Estados Unidos, no en Europa, fue eso, que representaba un mundo distópico, horrible, que no tiene nada que ver con esas películas de ficción en las que siempre hay un argumento para entretenerte, para que pienses un poco positivamente. Aquello no daba ninguna salida. Y no hay cosa peor para el público americano, la audiencia americana, que una película de ese nivel. Pero bueno, eso me abre las puertas para meterme después. Chris Weitz, me conoce Chris Weitz, que había visto Arráncame la vida, y dijo, quiero que haga Crepúsculo. Y yo hice la segunda parte de Crepúsculo y la tercera, fundamentalmente la segunda con él, y la tercera con otro director, y ya estaba allí. Por lo tanto, no es que mi primer pensamiento cuando yo pillo el avión aquí para irme a México fue el de integrarme en la industria americana, sino vino así rodado, y lo aproveché. Y ese es el tema, o sea, quiere decir que una vez que entras, no falles, y que sigas un poco las consignas de lo que supone trabajar en esa industria, y efectivamente he terminado haciendo como 20 producciones, ¿no?, hasta este momento. Y tengo que confesar que el mundo Marvel no estaba yo en el mundo Marvel. Tuve que pegarme en un empacho de películas Marvel, y efectivamente no eran unas películas de imagen espectaculares, todo perfecto, todo tal. Y entonces, de todas formas, era un proyecto ilusionante. Estaba Waititi, el director, divertido, tal. Estuvimos haciendo un Zoom. Y bueno, no es que me convenciera, yo les tenía que convencer a ellos, y me dijeron que sí. Inmediatamente avión a Australia, y me vi implicado en un proyecto gigantesco con determinadas limitaciones desde un punto de vista de imagen. Y es que, por ejemplo, un espacio que podía ser un palacio de 100 metros, un salón al fondo, no sé qué, quedaba reducido a una columna en primer término y un trocito de suelo, ¿no? Y tenías que estar absolutamente entregado al visual effects,
al personaje Visual Effects, tenías que estar entregado para decirle, mira, yo aquí la atmósfera que quiero es de este tipo, del otro, sí, vale, ya verás y tal, y tal. Y entonces teníamos como referencia de esos lugares unos tremendos dibujos maravillosos de lo que iba a ser ese fondo. Entonces, claro, la función del director de fotografía en esas películas en las que el 98% son green screens o blue screens, es los actores. O sea, tú estás para los actores, para lo que puede ser la imagen de ellos, o sea, ese es tu compromiso. Y crear un poco una atmósfera que se pueda revitalizar después en postproducción. Entonces, la verdad es que es la motivación, vamos a decir, artística o tal, no creas tú que es elevada en ese aspecto. En esta película hicimos un exterior que duraba el rodaje 2 semanas, en un parking enorme, que lo cubrí con determinadas telas, porque era un atardecer, etcétera, donde eso era al final un enorme puente, o sea que técnicamente es increíble, no tenía fronteras. Y fue una película divertida, un poco especial en Marvel, por la personalidad del director, que cambiaba los diálogos, que improvisaba con los actores, que le dio este aire un poco más divertido y más entretenido a una película de ese tipo, ¿no? Con cierta ironía. La verdad es que estuvo muy bien, un rodaje muy cómodo, tremendamente cómodo, y una película de Marvel que ha tenido sentido. No sé ahora si las películas de Marvel llegan a tanto, ¿no? Se está hablando de que ya han cambiado un poco lo que puede ser la norma de imagen, que es un poquito más buscando más la personalidad del director de fotografía, pero en aquel momento en realidad estabas al servicio, estabas muy limitado. Yo siempre, te voy a decir que en Estados Unidos siempre he tenido, o sea, todo está como muy preparado, no hay lugar a la improvisación, y siempre he echado de menos las películas en España, como en un momento determinado podías cambiar esto, podías hacer lo otro, podías un poco, no sé, aquí tenías una personalidad de otro nivel. Allí pues estaba la cosa, se guiaba por otro concepto, vamos a decir, industrial, mucho más severo. Hablando de Vicky y Cristina y hablando de Blue Jasmine, son 2 películas imposibles de comparar. O sea, en Barcelona me decía, por favor, vamos a rodar el ensayo. Pero además, como no le gusta rodar mucho y tal, un solo plano y tal. Era salir de esta puerta, entrar en la otra, no sé cómo. No te dejaba mirar por ninguna, no tenías ninguna referencia. Una cosa absolutamente exagerada. Y después del ensayo decía, oye, bien, ¿no? Él, lo único que le interesaba, iba detrás del cámara con los auriculares puestos y entonces decía, oye, está muy bien, está bien, ¿no? Y dijo, oye, déjame hacer unas, es un laboratorio, pueden ocurrir cosas, en fin, y hacía una toma, etc. Entonces, cuando con Cate Blanchett estamos en Blue Jasmine, yo le dije a Cate Blanchett, una toma. Primer día, 8 tomas. Para todo lo que hice. Cambió absolutamente actitud. O sea, supo que la película que estaba haciendo tenía su... Y fue una película muy normal, rodamos muchísimas tomas, o sea, que fueron dos comportamientos diferentes por parte de Woody. Aquí parece que Barcelona vino de vacaciones, digo yo. En cambio, allí la verdad es que se puso las pilas y estuvo muy atento, muy atento. Hay una cosa que sí le importa a Woody Allen, maestro de diálogos y maestro de escritura, por decirlo así, que la gente lo diga bien. Y entonces estaba con el acento de Kate o con el acento de Javier Bardem, etcétera, muy preocupado con ese tema. Es una cosa que sí le preocupaba. La imagen, bueno, confiaba en ti, si te había elegido esa, porque respondías a un canon visual de cierta calidad y ya está, adelante, no se metía contigo para nada. Pero ese tipo de cosas era tremendamente quisquilloso con sus diálogos. Es más, la escena final de la película Blue Jasmine, me dijo, esta es la escena final, dime tú la hora, etc. Y entonces yo escogí la hora en Nueva York, en un sitio. Y llegó el momento, empezaba a rodar, él no estaba feliz, no estaba contento, tal, y anochecía y tal, y dije,
oye, Woody. Dice, no. Se dirigió al equipo y dijo, es my fault. La culpa es mía, no os preocupéis. Mañana, Javier, volvemos aquí a la misma hora y yo voy a escribir la parte final. Claro, Woody Allen obviamente no participa en una producción en la que eso es imposible. Ese es Woody, haciendo las cosas que le interesan hacer, haciendo las cosas que parece que no, pero se llevó una gran sorpresa con Vicky Cristina. Fue un exitazo, y sobre todo económico. El tema del tema digital, o sea, quiero decir, en su lucha con el fotoquímico, como bien sabéis, estábamos en manos de una cámara precisa que llegó y que fue gran noticia, que fue la Alexa, como una cámara que realmente digitalmente te podía dar quizás los mismos niveles de calidad, de color y de textura del cine fotoquímico. Entonces, cuando llega la Alexa de verdad y efectivamente se confirma que tiene esas enormes propiedades que pueden emular el fotoquímico, empezaron a cerrarse los laboratorios. Aquello fue una hecatombe. Hasta ese momento, antes que eso, existían otras cámaras digitales que no rendían, que había que trabajarlas con mucho cuidado, etcétera, que efectivamente no soportaban la calidad como después Alexa, que fue la gran noticia, consiguió para el cine mundial y sigue consiguiéndolo con nuevas cámaras, etcétera, aunque también existen otras, ¿no? Pero fundamentalmente es un poco la... Entonces, fue un momento de transición de 2 o 3 años en que se combinaba el cine digital, muy poca gente, hasta que llega la Alexa, que fue el fenómeno mundial, y el cine fotoquímico. Mi última película de cine fotoquímico fue con precisamente Blue Jasmine. Pero anteriormente sí había hecho cosas en digital, con otras cámaras y con resultados bastante aceptables. A mí, no sé, el digital, no sé, como que duermes más tranquilo por las noches, o sea, con el fotoquímico. Una llamada a las 7 de la mañana diciendo, oye, lo siento, pero esta secuencia, no sé, hay unas rayas, no sabemos, el laboratorio efectivamente no es el culpable, será en el rodaje, en fin, cosas y pequeñas cosas de este tipo. A mí la transición me pareció muy buena, muy buena. Técnicamente no había que estar tremendamente preparado para el digital, sino yo siempre he pensado que cada cámara digital es como utilizar un tipo de película y he trabajado siempre con esa sensación y con esa imagen. No es fotoquímico, pero estoy pensando que esta cámara le da este tipo de personalidad y esta otra cámara a lo que estoy contando y esta otra cámara otro tipo de personalidad, o sea, como si fueran emulsiones diferenciadas. Y no me falta razón. Ahora ya la cosa evoluciona muchísimo y se puede decir que las cámaras digitales están muy perfeccionadas y te dan un archivo, un soporte con el que se puede jugar tanto, más no creo, que, vamos a decir, el soporte fotoquímico.